El creador del agua llegó a decir mientras colgaba en la cruz: «Tengo sed». Parece una contradicción, pero esas dos palabras revelan una de las verdades más profundas acerca de Jesucristo. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestra serie Las últimas palabras del Cordero para detenernos en la quinta declaración que Jesús hizo desde la cruz. Descubriremos por qué Jesús pronunció estas palabras y la invitación que todavía hace a todo aquel que tiene sed espiritual. Acompáñenos en esta lección titulada Tengo sed. ¿Te imaginas levantarte cada mañana sin saber dónde conseguir un vaso de agua limpia? Hoy, alrededor de 2.000 millones de personas viven precisamente esa realidad. No tienen acceso fácil a agua potable y cada año cerca de 485.000 personas mueren porque solo tienen acceso a agua contaminada. En muchos países en desarrollo son los niños, especialmente las niñas, los que terminan caminando varios kilómetros todos los días para llevar agua a sus familias, sacrificando así incluso la oportunidad de recibir una educación. Es difícil imaginarlo, ¿no? Pero esta mañana 2.000 millones de personas comenzaron su día haciéndose una sola pregunta: ¿dónde voy a conseguir agua para beber? Ahora, si entendemos lo escasa que era el agua en los tiempos bíblicos, podemos entender un poco mejor por qué las naciones peleaban por los pozos y cisternas de agua, o por qué el pueblo de Israel cuestionó el liderazgo de Moisés cuando empezó a sentir sed, o por qué los salmos comparan el gozo con el agua, o por qué el Señor Jesús presentó la salvación como un agua que satisface para siempre. A la mayoría de nosotros nos cuesta entender esa necesidad porque el agua no representa un problema. Para nosotros el agua no está a kilómetros de distancia, solo basta con abrir una llave. Lo que me recuerda una historia que contó Chuck Colson, un reconocido líder cristiano de finales del siglo XX. En una ocasión, él llevó a varios hombres del Medio Oriente a Estados Unidos para participar en una serie de reuniones. Era la primera vez que visitaban una sociedad moderna y estaban maravillados por la abundancia de todo lo que veían. Resulta que cuando llegó el momento para hacer las maletas para volver a casa, Colson los encontró en la habitación del hotel intentando desmontar los grifos del lavamanos. Y tuvo que explicarles que el agua no salía del grifo como por arte de magia. El grifo no era la fuente del agua. Pero el concepto de la sed también tiene un profundo significado espiritual. Por ejemplo, David escribió en el Salmo 42, «Mi alma tiene sed de Dios». Más adelante, en el Salmo 143, confesó, «Mi alma tiene sed de ti como la tierra seca». Ahora bien, la sed también puede convertirse en una imagen de la insatisfacción humana. Esa búsqueda interminable de placer, dinero, de cosas materiales que nunca logra llenar el corazón. Hace algunos años vi un comercial donde aparecía un hombre elegante, rico, de mediana edad, con una mujer en cada brazo y una bebida en la mano. Él miró la cámara y dijo, «Mantente sediento, amigo mío». Y recuerdo haber pensado, «Qué consejo tan trágico. Qué vacío, qué pasajero. Y qué peligroso». Hace muchos años tuve la oportunidad de ir a Francia y me llevaron a un lugar para ver la hermosa Riviera francesa y la famosa bahía de Montecarlo, donde los ricos y famosos anclaban sus yates. Entre todas esas embarcaciones había una enorme nave gris. Y le pregunté al hermano que me había traído si era un barco de guerra, a lo que me respondió, «No, ese es el yate privado más grande del mundo». Solía pertenecerle a Aristóteles Onassis. Yo había leído sobre él. A los 25 años, él ya había ganado su primer $1.000.000.
y también se había ganado la fama de ser un despiadado magnate naviero. En 1968 ocupó los titulares de todo el mundo cuando se casó con Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente John F. Kennedy, y la boda se celebró en su isla privada, frente a la costa de Grecia. Hacia finales de la década de los 60, su fortuna se estimaba en $1,000 millones, una cifra que hoy equivaldría a varios miles de millones. En una entrevista que le hicieron a comienzos de los años 70, él declaró: «Lo único que importa en la vida es el dinero. Los que tienen dinero son la verdadera realeza de nuestro tiempo». Pero él terminó comprobando la verdad de Proverbios 23, versículo 5, que dice que las riquezas pueden echar alas y desaparecer. Varias malas decisiones, sumadas a una economía en declive, hicieron que perdiera $800 millones en un solo año. Poco tiempo después también murió, y él jamás logró saciar su sed de tener más. Ahora estamos a punto de entrar en una escena donde aparecen dos clases de sed: la sed física y la sed espiritual. Si nos acompañas por primera vez en nuestro recorrido por el Evangelio de Lucas, te comento que ya hemos estudiado las primeras 4 declaraciones de Jesús desde la cruz. Primero él dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Luego le aseguró al ladrón arrepentido: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Después, mirando a su madre María, le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y al apóstol Juan le dijo: «Ahí tienes a tu madre». Y en nuestro estudio anterior escuchamos aquel angustioso clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Hoy llegamos a la 5ª declaración de Jesús desde la cruz, y es de hecho la más breve de las 7. En el texto griego está formada por una sola palabra, de apenas 4 letras. Es una frase muy corta, pero llena de significado. Jesús dijo: «Tengo sed». Y en esas 2 palabras encontramos varias ventanas que nos permiten contemplar la persona y el carácter de Jesucristo. Quiero que hoy observemos al menos 4 aspectos que esta declaración revela acerca de Él. En primer lugar, la sed de Jesús nos muestra su verdadera humanidad. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan. Es Juan quien registra esta 5ª declaración del Señor. Leemos en Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: «Tengo sed». Me gustan estas palabras que alguien escribió: «El Creador del cielo y de la tierra tiene ahora los labios resecos. El Señor de la gloria necesita un poco de agua». Mira, este es el misterio de la encarnación. Aquel pequeño bebé que nació en Belén era el Hijo eterno de Dios, quien ahora se había convertido en un miembro de la raza humana. El apóstol Pablo escribió: «Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne». 1 Timoteo 3:16. Es decir, aquel que siempre ha sido Dios, ahora también había asumido una naturaleza humana. Mira, Jesús nunca dejó de ser Dios. Él lo había sido desde la eternidad. Pero ahora también sería hombre, y para siempre. Él es el Dios hecho hombre, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Y como Hijo de Dios creó el agua, pero como Hijo del hombre, ahora Él pide un poco de agua para beber. Eso es precisamente lo que hemos venido observando a lo largo de nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Es que, aunque Él nunca dejó de ser Dios el Hijo, durante 33 años y 9 meses aproximadamente decidió entrar en la raza humana y renunciar voluntariamente al uso independiente de sus atributos divinos. Esa es la clave. Jesús nunca utilizó su poder para servirse a sí mismo. Jamás hizo un milagro para hacer su vida más cómoda.
Y ahora, mientras Él cuelga de la cruz, Él podría haber ordenado a un ángel que le trajera agua fresca en una copa de oro, pero en lugar de eso Él soporta una sed real y agonizante. Eso es precisamente lo que Pablo quiso decir cuando escribió en Filipenses, que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Filipenses 2, del 5 al 6. Es decir, Él renunció voluntariamente a ejercer los privilegios que le correspondían como el glorioso Creador. Él vivió sometido por completo a la voluntad del Padre. Cada palabra que pronunció, cada acción que realizó, estuvieron guiadas por el Padre. Al recorrer los evangelios encontramos una escena tras otra, donde Jesús manifiesta su humanidad y enseguida vemos su divinidad. Eso ocurre porque ambas naturalezas convivían perfectamente en una sola persona. Por ejemplo, como hombre, Él se cansó y se quedó dormido en una barca, pero como Dios se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Como hombre lloró frente a la tumba de Lázaro, pero como Dios llamó a Lázaro por su nombre y lo resucitó. Como hombre sufrió en la cruz, como cualquier ser humano, pero como Rey del cielo, le prometió vida eterna al ladrón que moría a su lado. Como hombre morirá en esa cruz, pero como el Dios hecho hombre, llevará sobre sí nuestros pecados y pagará el precio que tú y yo jamás podríamos pagar. Y precisamente porque entró en nuestro mundo de dolor, Él puede comprender nuestras luchas de una manera completamente única. Es por eso que Hebreos 4, versículo 15, dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él mismo fue probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Está tu cuerpo sufriendo hoy? El cuerpo de Cristo también sufrió. ¿Te sientes incomprendido? Jesús también lo fue. ¿Te han juzgado injustamente o han hablado mal de ti? A Él también. ¿Te ha rechazado algún familiar o se ha negado a creer en ti? Jesús experimentó eso con su propia familia. ¿Has visto partir a amigos cercanos o seres queridos? Él también. ¿Alguna vez has sentido que el Padre te ha abandonado? Él también experimentó ese dolor. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios por qué estás sufriendo? Él también lo hizo. Y cuando Jesús dice «tengo sed», Él se identifica con una humanidad caída, quebrantada, separada de Dios por causa del pecado. Esta declaración nos permite contemplar su verdadera humanidad. Pero hay otro aspecto que esta breve declaración revela, y es su humildad. Es tan evidente que fácilmente pasa desapercibido. Jesús está pidiendo un favor, y se lo está pidiendo a sus propios enemigos. Normalmente uno no hace eso, ¿verdad? Cuando alguien te ha ofendido, no le pides que te lleve al trabajo, ¿o sí? Estás demasiado ocupado alimentando el resentimiento. Si no soportas a un compañero de trabajo, difícilmente le vas a pedir que te preste un lápiz. Cuando alguien te ha herido, el orgullo hace que no quieras deberle absolutamente nada, no quieres mostrar ninguna necesidad delante de esa persona. Un autor que comentaba este pasaje contó haber escuchado a un hijo adulto decirle con amargura a su padre: «Prefiero morirme de hambre antes que pedirte ayuda. No quiero saber nada de ti». Luego añadió la siguiente observación: «A muchos nos cuesta pedir favores, pero si alguna vez lo hacemos, al menos se los pedimos a nuestros amigos». Sin embargo, mira la escena de la cruz. Jesús está rodeado de enemigos. Se burlaron de él, lo insultaron, le escupieron el rostro. Los soldados ya están terminando de repartirse su ropa, echando suertes. Ellos mismos habían clavado sus manos y sus pies. Y ahora el Señor les dice: «Tengo sed». En esencia está pidiendo un favor.
Está diciendo, ¿podría alguno de ustedes darme un poco de agua? Esa declaración nos permite contemplar la humildad de Cristo y su gracia hacia quienes los rodeaban. Hay otro detalle que vale la pena notar, y es que recién ahora Jesús pide algo así. Después de pasar 3 horas cargando el castigo que nosotros merecíamos, después de clamar con angustia por la separación que experimentó dentro de la Trinidad, ahora sí, cuando su obra está llegando a su fin, recién ahora expresa una necesidad personal. De hecho, el relato bíblico presenta las últimas 3 declaraciones de Jesús desde la cruz, casi una tras otra. Tengo sed, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y me parece muy significativo que solo al final de su vida Jesús menciona una necesidad propia. En otras palabras, él siempre pensó en los demás antes que en sí mismo. Según el Evangelio de Juan, uno de los soldados atendió su petición. Era común que los soldados llevaran consigo una vasija con vino agrio durante la jornada. Y Juan escribe en el versículo 29 que estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Juan 19:29. Sabemos por escritos en la tradición judía que algunas mujeres acostumbraban a asistir a las crucifixiones para ofrecer a los condenados vino mezclado con sustancias que ayudaban a disminuir el dolor. Mateo dice que era vino mezclado con hiel, mientras que Marcos habla de vino mezclado con mirra. Ambos términos se usaban para referirse a sustancias con efecto narcótico. Se usaban en aquella época como sedantes. Quizá recuerdes que la mirra fue uno de los regalos que los sabios del Oriente llevaron al niño Jesús. Se usaba también mezclada con otros ingredientes para preparar los cuerpos antes de ser sepultados. Así que desde el comienzo de la vida de Jesús, ese regalo ya anticipaba el sufrimiento y la muerte que le esperaban. Pero nota que Jesús rechazó aquel vino mezclado con sedante. Ahora, eso no significa que Dios espera que los cristianos rechacemos los medicamentos para aliviar el dolor. Y tampoco significa que seas menos espiritual si le pides al dentista un poco más de anestesia. Cuando voy al dentista soy como Eliseo. Quiero una doble porción. No quiero sentir absolutamente nada. Quiero despertarme, recibir mi caramelo y salir de ahí. El dolor por sí mismo no tiene ningún mérito espiritual. Aquí Jesús no estaba intentando demostrar cuánto podía soportar. Él rechazó esa primera bebida porque no iba a permitir que un narcótico disminuyera sus sentidos o nublara su mente, porque él todavía tenía una obra muy importante que completar. Todavía tenía verdades trascendentales que proclamar. Pero ahora, con toda humildad, él admite delante de sus enemigos que agradecería un poco de agua. Ellos le acercan una esponja empapada en vino agrio. Esta era una bebida barata, la más común entre la gente de la época, y algunas traducciones incluso la llaman vinagre. Esta era la bebida de los soldados, y ahora también sería la bebida del Señor. Eso no iba a calmar completamente su sed, pero sí lograría aliviar su garganta reseca y humedecería sus labios. Y eso era precisamente lo que necesitaba, porque él estaba a punto de pronunciar 2 declaraciones extraordinarias. Él todavía tenía 2 verdades de importancia eterna que anunciar, y de ellas hablaremos en nuestros próximos estudios. Ahora bien, quizá notaste un detalle que Juan incluye entre paréntesis, y es que el Espíritu Santo quiere que entendamos que esta breve expresión de Jesús no fue una frase incidental, no fue un simple comentario al pasar. Ya vimos que estas palabras, tengo sed, nos ofrecen una ventana a su humanidad,
también nos muestran su profunda humildad. Pero hay un tercer aspecto que esta declaración revela, y es la fidelidad de Cristo al cumplimiento de las Escrituras. Observa nuevamente el versículo 28. Allí Juan escribe: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: Tengo sed. Ahora, eso no significa que Jesús estuviera siguiendo un libreto, como si pensara, bueno, ahora me toca decir esta frase para poder seguir cumpliendo la siguiente profecía. No, lo que Juan está diciendo es que cada palabra y cada acción de Jesús confirmaban el perfecto cumplimiento del plan de Dios, anunciado en las Escrituras. Una y otra vez, su vida validó la palabra de Dios. Él fue traicionado por un amigo, Salmo 41:9. Fue acusado con falsos testimonios, Salmo 35:11. Guardó silencio delante de sus jueces, Isaías 53:7. Su lengua se pegó a su paladar, sus manos y pies fueron traspasados, sus vestidos fueron repartidos entre los soldados y echaron suerte sobre su ropa, Salmo 22, del 13 al 18. Incluso el angustioso clamor que estudiamos anteriormente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, esas son las primeras palabras del Salmo 22. Y ahora incluso esta bebida cumple la Escritura. El Salmo 69:21 anuncia que en medio de su sed le darían a beber vino agrio. Nada ocurrió por casualidad. Y es que toda la historia ha estado siempre bajo el control de Dios. Él escribió, y entró en ella al hacerse hombre, la redimió por medio de la cruz, y un día consumará para siempre su plan eterno, junto a todos los que le pertenecen. Hay un último aspecto que quisiera destacar de esta breve declaración, y es que también revela la invitación de Cristo para toda la humanidad pecadora. El teólogo Arthur Pink hace una observación muy interesante y dice que, de alguna manera, cuando Jesús exclamó desde la cruz, «Tengo sed», Él expresó también el clamor de toda la humanidad perdida, porque el ser humano vive sediento de aquello que el mundo jamás podrá darle. Siempre quiere más dinero, más placer, más reconocimiento, más éxito, pero nunca queda satisfecho. Déjame hacerte una pregunta. ¿De qué tienes sed hoy? ¿Qué piensas que finalmente llenará tu corazón? ¿Será que la sed por cosas que nunca han logrado satisfacerte finalmente te están mostrando cuánto realmente necesitas al Salvador? ¿No has bebido ya suficiente de las aguas contaminadas del pecado? El pecado nunca apaga la sed, solo hace que el deseo cada vez sea más fuerte y que la satisfacción dure cada vez menos. El profeta Isaías anunció que el pueblo de Dios sacará con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Isaías 12:3. Más adelante el profeta escribió estas palabras del Señor: «Yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida». Isaías 44:3. El profeta Jeremías declara que el Señor mismo es la fuente de agua viva. Jeremías 17:13. Y el Señor Jesús sigue extendiendo hoy la misma invitación que hizo hace 2000 años. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Y cuando la Biblia llega a su última página, esa invitación sigue abierta. En el libro de Apocalipsis, el Señor dice: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida». Apocalipsis 21:6. Y una vez más, al llegar al último capítulo de Apocalipsis, la Biblia termina con una invitación que sigue vigente para ti hoy. Allí leemos: «Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente». Apocalipsis 22:17. Sin pagar nada, sin ningún precio. ¿Por qué? Porque alguien más ya pagó el precio.
Es como cuando le das un regalo a alguien. Seguramente le quitas la etiqueta del precio, ¿verdad? A veces a uno se le olvida y te das cuenta justo cuando la persona está abriendo el regalo y piensas, ¡ay no! Porque no quieres que la otra persona sepa cuánto costó. Quizás lo compraste con un 80% de descuento. O tal vez encontraste algo guardado desde hace años y decidiste regalarlo otra vez, con la etiqueta todavía puesta. Bueno, un regalo sigue siendo un regalo porque alguien tuvo que pagarlo, pero para quien lo recibe es completamente gratuito. Y así es el regalo de la vida eterna. Jesucristo es el regalo, Él es la fuente, Él es el agua de vida que sacia para siempre. ¿Alguna vez has pensado que en el cielo nadie volverá a tener sed? La Biblia describe el cielo de esta manera: ya no tendrán hambre ni sed, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Apocalipsis 7, del 16 al 17. Piensa en esto. Hay alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo que hoy viven con la preocupación constante de conseguir agua para beber. Y para ellas, pocas promesas serían tan extraordinarias como esta. Nunca más tendrás sed. Siempre habrá agua en abundancia. Pero esa promesa va mucho más allá del agua física. Jesús terminó su ministerio público diciendo: tengo sed. Él experimentó esa sed para que un día, en su presencia, tú seas plenamente satisfecho espiritual, física y emocional y completamente. Así que ven a Cristo hoy y no volverás a tener sed jamás. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada Tengo sed, parte de la serie de estudios Las últimas palabras del Cordero. Espero que este estudio te haya recordado que solo Jesucristo puede satisfacer la sed más profunda del corazón. Si este programa despertó preguntas sobre la fe, la salvación o tu relación con Dios, nos alegrará saber de ti. Visita sabiduriainternacional.org/contacto. Será un privilegio escucharte, responder tus preguntas y, si lo deseas, orar por ti. Te esperamos en nuestro próximo estudio para seguir descubriendo juntos las riquezas de la palabra de Dios en Sabiduría para el Corazón.